Bueno, entonces, evidencia de ecopolítica, actividad uno y 2 del módulo. Bueno, entonces, primer punto nos dice que actividad uno realizar los puntos 1.1, 1.2 hasta el 1.5. Bueno, el 1.1 nos habla de un cuadro comparativo, un cuadro a tres columnas que hablamos de macroeconomía, microeconomía y las conclusiones de esto. Bueno, entonces en primera parte encontramos lo que es la macroeconomía, que pues la macroeconomía la vio más que todo relacionada como el análisis de una economía en cuanto a su funcionamiento general. Es decir, me refiero a que hace referencia a aspectos particulares, es decir, que la economía como que realiza un análisis mediante variables agregadas como lo es la oferta y la demanda. Bueno, cuando hablamos de la oferta y la demanda es en ese momento cuando podemos hablar de lo que es del PIB, que es Producto Interno Bruto o también puede ser como, conocido como Producto Interior o Producto Bruto Interno. Se dice que esto es como una forma en la cual la macroeconomía expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios. Por ejemplo, hacemos de que el monto total de bienes y servicios, el total de ingresos y el nivel de empleo. Bueno, en la segunda columna encontramos lo que es la microeconomía. Entonces, la microeconomía, este término entre la economía, pues es cuando se analiza el comportamiento de agentes individuales, a que hago referencia. Agentes individuales como lo son los consumidores, las empresas, los trabajadores y los inversores. Así que su interrelación en los mercados y los elementos básicos dentro del análisis microeconómico son los bienes, los precios, los mercados y los agentes económicos. Se puede también hablar de unas ramas de economía, como que unas ramas de equilibrio parcial, como lo son las ramas del equilibrio, como lo son el equilibrio parcial, general y NAS. Para entender las diferentes, para así poder entender como que las diferentes, como los diferentes términos, las diferentes problemáticas que se generan dentro de la economía, pero de manera individual. Cuando hablamos del término, cuando hablamos de que la economía tiene ciertas ramas, son como que la fundamentan en cierto aspecto de la microeconomía, como la he nombrado anteriormente, que es el equilibrio parcial, general y NAS. Entonces, como conclusión a esto, digo que como que la economía está subdividida debido al análisis particular e individual de una economía. Se debe generar cierto análisis para sí particular. Entonces, cuando hablamos de particular, oferta y demanda regulan la economía internacional. Y cuando hablamos de algo individual es cuando hablamos como que de lo que de la empresa, de los trabajadores, de los precios, bueno, sabiendo que los precios van regidos según la oferta, ¿no? Y la demanda. Bueno, entonces el siguiente cuadro eh, nos dice que debemos relacionar ciertos términos y dar una descripción. Bueno, debido a lo que nos hablan sobre el mercantilismo, las formas en las cuales los recursos naturales como lo era el oro, en ciertos momentos de la Edad Media lo consideraban como poder, fuente de riqueza, entonces pongo como primer término recurso natural. Digo que los recursos naturales como que contribuyen al desarrollo y bienestar, ya sea de forma económica o bienestar propio. Hablamos del intercambio, mercantilismo, es intercambio, posibilidad de ofrecer bienes y servicios a cambio de un factor monetario, en su caso, dinero, para satisfacer las necesidades. Mano de obra, pues en ese momento se hablaba sobre la mano de obra, que fue cuando durante el... Se dice que debido, entonces hablamos sobre la teoría del valor del trabajo, que debido a la cantidad de mano de obra se determina el valor del objeto, que define mano de obra como ese esfuerzo físico o mental que se emplea para la producción de un bien o servicio. Producción. La producción es la actividad que aporta un valor agregado por creación y suministro de bienes y servicios. Capital. El capital se refiere a los recursos que se utilizan para generar el valor. También hablamos de la iglesia, que en ese momento, eh, debido a las imposiciones que hacía la iglesia, como eran los impuestos. También hablamos del impuesto, que son tributos más importantes, a través de los cuales se obtiene la mayoría de los ingresos públicos, como por ejemplo la administración, infraestructura, funcionarios públicos. La riqueza está vinculada más que todo a la abundancia, es decir, poseer una gran cantidad de cosas de valor material.
Comercio, eso significa, es un fenómeno de globalización, el cual interactúa las interacciones de todo orden. Hablamos también del Estado, comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobiernos propios. Ideales, hablamos de que los ideales son metas o objetivos, representan intereses. Nació un conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, culturales y religiosos, clases sociales. Eh, es una forma de ramificación social en la cual un grupo de individuos comparten una característica común. Territorio se denomina territorio un área más que todo poseída por una persona física o jurídica. Bueno, en 1.3 nos dice que la teoría mercantilista en el pasado y la teoría mercantilista en el presente. Bueno, entonces en la teoría mercantilista del pasado hablamos, como lo nombra la lectura de acá atrás, se dice que dentro del marco. Bueno, entonces en la teoría del pasado hablamos de lo que es el marxismo. En ese momento, como nos lo plantea el punto 1.3, decimos que el marxismo, hablamos de, en cuanto a ese mercantilismo pasado, el consistió como en la acumulación de poder y riquezas, mediante como la adquisición de un recurso natural, como lo era en ese momento el oro. Entonces, el oro fue cierta fuente de recursos, lo cual se consideraba en la Edad Media que era algo muy importante para esa época, debido a que pues todos los gobiernos querían adquirir cierto recurso, por lo que en ese momento pues empieza a surgir los intereses de conquistar nuevas tierras. Entonces en ese momento es cuando aparece el descubrimiento de América y que América tenía el control de, se generan las diferentes clases sociales. Entonces, ¿cómo lo podemos ver evidenciado? Ciertamente de tal manera que en ese momento es cuando se quiere adquirir poder nacional mediante el oro, ¿no? Entonces, como se quería adquirir cierto poder nacional mediante el oro, entonces en ese momento es cuando se dice que por el oro muchas veces empezaron a generar enfrentamientos bélicos entre los países por la toma de cierto poder. También hablamos de que la teoría del mercantilista del presente como que actúa, yo lo veo como que en los sucesos que, que están relacionados ciertamente con eh, querer adquirir más y tener un beneficio propio. Entonces, en ese momento es de que, como que ahí es cuando podemos hablar del capital, que pues debido al capital de una persona, pues se genera. Bueno, entonces, así como lo hablaba de las clases sociales también en el mercantilista en el pasado, debido a que pues las altas clases sociales eran las que gobernaban en ese momento, es decir, se hacía presente el capitalismo dentro de la marxismo, dentro de la teoría económica del marxismo. En ese momento también hablamos de que se apoyaba la propiedad privada, en el cual, bueno, entonces en la teoría mercantilista en el presente podemos ver que podemos hablar de lo que es el capital, ya que debido al capital pues, se generan clases sociales, debido a la acumulación de riquezas y de poder. Bueno, se puede decir que el mercantilismo actual puede consistir en una política proteccionista, como que la cual hace referencia a que la exportación debe ser mayor a la importación. Entonces, es decir, que mediante los aranceles se dice que la exportación de mercancías o comercios como que eh, mejore mucho más. Es decir, que mediante los aranceles reducir la importación. Bueno, en el segundo punto, pues, en el 1.4 nos hablan sobre la escuela clásica. La escuela clásica en el pasado, pues, se basa que en darle importancia al capitalismo, como que el cual está basado en la propiedad privada. Entonces ahí es cuando hablamos de que decimos que en ese momento se habla de que debido al capitalismo generaba es tener un pensamiento egoísta, es como que la generación de clases sociales económicas, debido a que se rechazaba de manera absoluta como que el Estado dentro de la economía en el presente. Puedo relacionarlo con lo que el modelo capitalista en el presente lo podemos ver como que de tal manera que ha cambiado un poco debido a que pues ya el gobierno tiene cierta intervención económica mediante la imposición de impuestos. En el futuro yo digo que pues esto debido a que el capitalismo lo que hace es generar enriquecimiento por mano de obra, por la mano de obra de otra persona.
Entonces ahí yo diría que el cierto capitalismo podría caer debido a que pues no se regiría lo que sería un modelo económico en el cual ya empezarían a gobernar lo que son las máquinas. En conclusión, el modelo capitalista lo que hace es generar clases sociales, apoyar la propiedad privada, es decir, que no la intervención del Estado. La teoría marxista, en el antes, la teoría marxista consistió como que en oprimir al capitalismo como modelo dentro de una economía debido a que como que él como que nos dice que no al origen de las clases sociales, se como que se dice que debido a las clases sociales como que y la propiedad privada, lo cual consideraba que más que debía como que gracias. Se dice que dentro de esta economía decimos que él nos plantea una forma en la cual poder oprimir al capitalismo, ¿no? Como modelo dentro de una economía. Entonces, debido al origen de las clases sociales, la propiedad privada, como que lo cual consideraba Karl Marx, que gracias a el mal pago de mano de obra y el aumento de como de la oferta, como que generaría problemáticas sociales debido a que generaría crisis, es decir, que se pagara un sueldo en cual era un sueldo que era solamente necesario para vivir, que ellos sabían que era necesario para vivir en el durante. Bueno, en la actualidad podemos ver que como que las dos clases sociales a las que habla la teoría marxista, como lo es el capitalista y el proletario, que es el trabajador, contextualizado como que lo podemos ver de tal manera de que como que los proletarios tomen alguna vez el poder, como lo es el caso de la política, como lo podemos ver que en la política nunca un pobre va a llegar al poder, porque siempre son los mismos los que están arriba. En el después podemos decir que el capitalismo, el cual como que es apoyado por las altas clases sociales, por lo que la economía siempre estará regida y controlada por la clase alta. A menos pues de que llegue un político el cual cambie los ideales y permita la oportunidad a más personas. Es decir, que las clases sociales siempre serán los mismos y nunca permitirán esto. En pocas palabras, el rico cada vez más rico, el pobre cada vez más pobre. Bueno, la actividad del Moro nos dice que según la lectura que es la economía, bueno, digo que la economía es la ciencia que se encarga de estudiar cómo la conducta humana en cuanto se puede decir a la creación de riquezas y producción, distribución y consumo para satisfacer las necesidades humanas. La siguiente, ¿a qué se refiere la economía del bienestar? Bueno, la economía del bienestar principalmente nos habla sobre el estudio de las condiciones bajo las cuales como que se busca poder mejorar el bienestar de la comunidad. Es decir, buscar estrategias de mejora ante la comunidad, de eficiencia económica y el bienestar social. ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? El objeto de estudio de la economía es estudiar la correcta distribución de los recursos para satisfacer las necesidades del ser humano. Según la lectura, que es un sistema es un conjunto de elementos más como que es como un esquema o patrón de relaciones entre un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan así determinado grupo. ¿Qué es el sistema social y cómo está compuesto? Digo que un sistema social es un caso particular de sistema. Ya pues sabiendo que sus elementos individuos o grupos sociales, el sistema social está compuesto principalmente por diversos subsistemas político, cultural y económico, pero puede cada subsistema como que aislarse solo mediante un proceso de abstracción. Se dice que los sistemas interactúan entre sí. También se dice que está compuesto por lo que son los aspectos físicos o de bienestar. ¿Y cómo está compuesto el sistema económico? Bueno, el sistema económico hacemos presentes agentes económicos como son las familias, empresas y estados, factores de producción, tierra, trabajo y capital y bienes y servicios producidos para cubrir las necesidades de los agentes económicos. ¿Qué son las ciencias económicas y cuál es su fuente de estudio? Las ciencias económicas como que es la ciencia que se estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos. Se dice que la economía como que es la ciencia social que también se encarga de estudiar la producción, extracción, intercambio, distribución, consumo de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas.
Bueno, también decimos que porque es valiosa la ciencia económica. Digo que la importancia de la ciencia económica es poder razonar y entender la evolución de la historia de la civilización, también precisamente los fundamentos de la economía. También son el estudio de la forma como satisfacer las necesidades humanas. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las ramas del conocimiento de las ciencias físicas y sociales? Principalmente dentro de esto de las físicas de la economía, del conocimiento económico, destaco sobre lo que es la bioeconomía, la economía histórica, la econometría, la economía ambiental, el georgismo, la economía financiera y la ingeniería económica.